Vamos a tratar ahora con dos conceptos diferentes, data mining y deep learning, y vamos a tratar de definirlos y diferenciarlos. Data mining, también conocido como descubrimiento del conocimiento en bases de datos, se define como una tecnología que utiliza el análisis matemático para deducir patrones y tendencias que existen en los datos y que no se pueden detectar mediante la explotación tradicional de los mismos, bien porque las relaciones son demasiado complejas o bien porque tenemos demasiado volumen de datos. El objetivo es encontrar patrones de comportamiento ocultos para predecir resultados futuros, describir grupos, etc. Decía un experto en la materia que data mining consiste en torturar los datos hasta que confiesen. Las empresas en la actualidad se han convertido en entidades sumamente ricas en datos, pero pobres en conocimiento, y ese es el objetivo de la minería de datos, la generación de conocimiento útil. Si intentamos ver las piezas que lo componen, veremos que esos ingredientes son datos, estadística y algoritmia basada en inteligencia. No hay duda sobre qué son la estadística y las bases de datos. Sin embargo, sí debemos profundizar en el concepto de inteligencia artificial, más concretamente sobre Machine Learning y Deep Learning. Viviendo en la era de Big Data y debido al ritmo en que las compañías recopilan y almacenan datos, existe una demanda generalizada de sistemas con una inteligencia avanzada, capaces de procesar esos datos de forma automática y en escalas de tiempo inferiores a las que cualquier humano lo haría. Y cuando digo inteligencia avanzada, me refiero a que actúen de forma parecida a como lo haría un ser humano, a lo que llamamos inteligencia artificial. Este concepto no es nuevo. Para llegar a sus inicios deberíamos remontarnos varias décadas atrás y ya encontraríamos que algunos ordenadores eran programados para tomar decisiones según determinados procesos matemáticos. Pero en aquella época la capacidad de trabajo y almacenamiento de las máquinas no permitía hacer mucho más. Pasaron los años y la tecnología evolucionó, tanto en procesamiento como en capacidad para almacenar grandes volúmenes de datos. Y alguien de pronto se dio cuenta de que en el mundo que nos rodea hay millones de datos a los que no les damos ninguna utilidad, aplicaciones que estaban dejando millones de datos que no se utilizaban para nada y que podían ayudar a comprender el comportamiento de las personas y del entorno ante determinadas situaciones. Al mismo tiempo, también se comenzó a pensar en cómo las máquinas podían ayudar a optimizar esos comportamientos, haciéndolas reaccionar en función de esos conjuntos de datos que analizan en 100 millonésimas de segundo. Con el mejor uso de Big Data, las máquinas empezaban a tener un conjunto de señales que podían analizar y, además de eso, aprender de ellas. Y esta es la esencia de la inteligencia artificial, el aprendizaje. Con el volumen de datos que gestionamos, es impensable que podamos programar las reglas necesarias para lidiar con las infinitas combinaciones de datos y situaciones del mundo real. Por eso necesitamos que las máquinas aprendan por sí solas, que sean capaces de autoprogramarse aprendiendo de su propia experiencia. Y aquí introducimos otro concepto, el Machine Learning, que no es otra cosa que ese aprendizaje automático, es decir, aplicaciones que van aprendiendo a partir de los datos que van procesando, mediante algoritmos específicos de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje se llama supervisado, ya que requiere la intervención humana, al menos al principio, para indicar qué está bien y qué está mal, hasta que estos algoritmos cuentan con un conjunto de datos de entrenamiento y entonces son capaces de comenzar a funcionar solos. Este enfoque en sí es limitante, ya que es necesario un gran trabajo inicial para el entrenamiento de los algoritmos, y eso solo se consigue con trabajo humano y manual. Por eso, se está dando un giro hacia el aprendizaje no supervisado, donde los algoritmos son capaces de aprender sin necesidad de intervención humana. Y aquí llegamos al concepto de Deep Learning, cuyas capacidades pretenden acercarse cada vez más a la potencia perceptiva humana. Se basa en algoritmos que permiten extraer de una cantidad ingente de datos aquellos que resultan pertinentes y generar una respuesta a partir de esta información. También funciona a partir del reconocimiento de voces, imágenes o texto y genera igualmente una respuesta. Por ejemplo, los asistentes de voz de los teléfonos móviles, y no dan siempre la misma respuesta. A partir de la interacción con el usuario aprenden si la respuesta que han dado es la adecuada o si deben ofrecer otra alternativa. Entre otras muchas aplicaciones, algunas de ellas, o los más recientes progresos, son la detección de objetos, por ejemplo, dentro de una imagen o una grabación de vídeo, como la detección de peatones, de vehículos en la carretera y de objetos parados, aplicado a los vehículos sin conductor. Pero no solo detecta esos objetos, sino que también los puedes seguir durante la grabación, y esta es una aplicación de gran importancia en la vigilancia de las ciudades. También es capaz de identificar a qué objeto corresponde cada píxel de una imagen. Puede aprender a identificar escenas, a etiquetar los objetos que la componen e incluso la escena completa en sí, y al mismo tiempo generar automáticamente descripciones donde es la propia máquina la que, después de analizar las imágenes, identificar cada pieza, cada objeto y la escena en su conjunto, escribe un texto descriptivo. Otra aplicación es el reconocimiento facial, siendo capaz de identificar un rostro o verificar si dos imágenes con dos rostros distintos corresponden a una misma persona. Esto proporciona una mejora sustancial en los sistemas de seguridad, pero además puede llevar a cabo análisis de sentimiento, identificando nuestro estado de ánimo por nuestra expresión facial. Volviendo al tema que nos ocupa,
Y pudiendo ahora hacer uso de estas nuevas tecnologías, vemos que esos Big Data perdidos, y que como ya sabemos no siempre se trata de textos, sino que pueden ser imágenes o archivos de audio o de vídeo, empezaban a mostrar su utilidad en beneficio de las personas. Y una de las aplicaciones que cabe destacar en el uso combinado de Big Data y Deep Learning tiene su máximo exponente en las ciudades inteligentes, pensadas para hacer la vida más fácil a los ciudadanos, donde todos estos datos procesados pueden decidir desde los puntos de luz que deben permanecer activos en una determinada calle en función del uso, hasta variar la frecuencia de cambio de semáforos o la frecuencia de paso del transporte público. Hoy en día, multitud de productos y servicios dependen de que las máquinas realicen de forma automática tareas como leer páginas web con comprensión lectora, reconocer los rostros que aparecen en las imágenes publicadas en redes sociales o en departamentos policiales de investigación, comprender la emoción contenida en el tono de voz de una conversación telefónica, contestar a las preguntas de un cliente en un chat, entender la dinámica y los motivos de los movimientos geográficos de las personas, predecir el gasto energético de una fábrica, etc. Por tanto, el Deep Learning, el aprendizaje profundo no supervisado, en su versión original está pensado para hacernos la vida un poco más sencilla. La implantación de Big Data y Machine Learning en ciudades inteligentes o digitales pues se está haciendo en algunos casos muy concretos en ciudades de Europa, de Estados Unidos, de Europa, y en España hay algunas nada más y alguna más significativa que el resto. Se está implantando fundamentalmente con el objetivo de reducir el despilfarro, optimizar los servicios públicos, hacer que los suministros sean más eficientes, evitar que haya mobiliario público que esté afectado, pavimento en desuso, también se utiliza en temas de desperdicios, basuras, ¿no? Entonces, se está utilizando en cuanto a captación de información por sensores, se empieza a trabajar sin tiempo real en una progresión razonable, iremos al tiempo real, y se está empezando a utilizar datos de máquinas. Posteriormente se utilizarán datos más complejos, datos de imágenes, de cámaras, seguramente no solo para tráfico, sino también para tráfico de personas que asistan, por ejemplo, a procesos como Urban Visibility para turismo y otras cuestiones.